Anoche renunció abruptamente como presentadora del programa, y decir que estoy bastante triste por eso es quedarse corto. Durante años, Molly Qerim fue la presencia constante al frente de First Take, dirigiendo debates caóticos y controlando los egos mientras grandes personalidades se enfrentaban a su alrededor. Pero detrás de las sonrisas y las transiciones suaves, ahora insinúa una realidad muy diferente. Una donde se rompió la confianza, las alianzas estaban cambiando, y Stephen A. Smith no era el colega de apoyo que muchos espectadores asumían. Molly es una amiga. Molly es una compañera de trabajo. Molly es alguien en quien me he apoyado en muchas ocasiones en el pasado, como ella lo ha hecho conmigo. Hemos sido socios en el programa durante los últimos 10 años, y ahora finalmente ha roto su silencio, y lo que tiene que decir sobre Stephen A. Smith podría darle la vuelta a la imagen pulida de ESPN. ¿Fue realmente limpia la salida de Molly de ESPN? ¿O estamos hablando de un drama de telenovela total? Porque por la forma en que esta historia ha estado circulando en línea, está empezando a sentirse como lo último. Los expertos han susurrado durante mucho tiempo sobre las luchas de poder en ESPN, pero las revelaciones de Molly les dan fuerza a esos rumores. Ella sugiere que Smith no solo estaba persiguiendo ratings, sino que estaba maniobrando silenciosamente, moviendo hilos que la dejaron desprevenida. Y aunque los ejecutivos empaquetaron su partida como algo habitual, su versión de los hechos la pinta como todo menos rutinaria. Sus palabras calan hondo, no solo exponiendo grietas en el círculo íntimo de ESPN, sino también planteando preguntas incómodas sobre hasta dónde puede llegar la ambición antes de convertirse en traición. Esto no fue una reorganización rutinaria, donde un contrato expira silenciosamente y todos siguen adelante. No, este apesta a movimientos de ajedrez entre bastidores, egos heridos y susurros que ESPN preferiría que no escucharas. Durante años, Molly fue la mano firme en First Take. Mientras Stephen A. Smith se explayaba en tangentes ardientes, ella mantuvo el programa equilibrado como el árbitro. Nadie se dio cuenta, pero todos lo necesitaban. A los fans les encantó. La fórmula simplemente funcionó. Entonces, de la nada, desapareció. Sin pista, sin preparación, simplemente desaparecida del escritorio una mañana, y ¡boom!, la fábrica de rumores se puso en marcha. Claro, Molly publicó el habitual «Gracias por los recuerdos, adiós» en Instagram. Elogió a sus colegas, agradeció a los fans, lo ató con un pequeño lazo ordenado. Relaciones públicas clásicas. Pero seamos realistas, esas publicaciones de despedida pulidas son a menudo donde se entierra la verdadera suciedad. ESPN también intentó darle un giro, mostrando clips destacados, cálidos homenajes y sus mejores sonrisas de «aquí no ha pasado nada». Pero lo que no hicieron fue explicar la tormenta que se estaba gestando fuera de cámara. Lo que también olvidaron es que la gente siempre descubre la verdad tarde o temprano. El intento de ESPN de barrer la situación debajo de la alfombra solo empeoró las cosas. Ahora, muchos creen que ESPN lo sabía todo desde el principio, pero optó por no actuar. En cambio, están tratando de protegerse echando a Molly a los leones. Incluso Steven habló sobre la repentina partida de Molly de ESPN y por lo que parece, no lo vio venir. En su programa de Sirius XM el martes, Smith confirmó que su coanfitriona de First Take, durante mucho tiempo, había renunciado abruptamente el lunes por la noche, después de más de una década juntos en el aire. ESPN, dijo, había estado en profundas conversaciones contractuales con Molly
y no tenía intención de dejarla ir. Pero a pesar de eso, ella decidió marcharse con efecto inmediato. Smith no endulzó cómo le golpeó la noticia. Decir que estoy bastante triste por eso es quedarse corto, admitió. Describió a Molly no solo como una colega, sino como una amiga y socia de confianza, alguien en quien se apoyó tanto como ella se apoyó en él durante sus 10 años como anfitriones juntos. Aún así, Smith dejó claro que no iba a revelar todos los detalles. Los detalles, francamente, no son asunto de nadie, dijo, y agregó que ni siquiera él mismo conocía la historia completa. Todo lo que pudo confirmar fue que las negociaciones contractuales estaban en curso. ESPN no quería perderla, y luego, así como así, ella se fue. Muchas veces algunas de estas cosas suceden y es incómodo de ver. Los detalles, francamente, no son asunto de nadie. Smith incluso leyó la propia publicación de Instagram de Molly, confirmando la salida, admitiendo que su decisión lo tomó completamente por sorpresa. Además dijo, para ser franco, fue un shock. No sabía que esto era algo que estaba contemplando hacer, pero al final tomó su decisión y tenemos que seguir adelante como programa. Smith dijo, no me gusta. No estoy contento con eso porque la aprecio a ella y a lo que ha significado para mí, el programa y el negocio. Y la voy a extrañar. Es así de simple. Pero todos tomamos decisiones que consideramos que son lo mejor para nuestros intereses por la razón que sea. Y esa historia es para que ella la cuente. ¿Tengo una idea? Por supuesto que sí. ¿Voy a compartirla con ustedes? No, porque de nuevo, esa es su historia para contar. Pero entonces cayó la bomba y la tormenta que Steven estaba tratando de ocultar con sus dulces palabras finalmente estalló. No fue Molly ni ESPN quien encendió la mecha. La primera gran acusación provino de un rincón sorprendente. Alguien que afirmaba ser la exnovia de Stephen A. Smith. Fue entonces cuando los susurros se convirtieron en un incendio forestal. La supuesta denunciante no solo hizo agujeros en la imagen de ESPN, sino que incendió todo el lugar. Sus acusaciones eran tan descabelladas que la gente no podía decidir si reír o agarrar las palomitas de maíz. Supuestamente acusó a Molly de querer atrapar a Smith. Según ella, Molly no solo estaba infeliz, sino que estaba tratando deliberadamente de arruinarlo. Dijo que Molly filtró detalles sobre su contrato, habló con cadenas rivales a sus espaldas e incluso trató de provocar un escándalo de H que podría haber destruido su carrera. El motivo, según ella, era simple: celos, venganza y un ansia por el protagonismo. Luego vino el remate viral. Molly quiere el dinero de Stephen A. cuando no tiene el talento de Stephen A. Esa sola línea cambió toda la imagen pública de Molly, haciéndola parecer menos la moderadora tranquila a la que los fans estaban acostumbrados, y más como alguien desesperado por seguir siendo relevante mientras Stephen A. seguía ascendiendo. Ese golpe por sí solo reescribió la imagen de Molly. De repente, ella no era la árbitro tranquila que creíamos conocer, sino una competidora que luchaba por la relevancia mientras el imperio de Stephen A. no hacía más que crecer. Incluso si consideras que esas afirmaciones son exageradas, no se puede negar la tensión. El aire en ESPN era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Los fans ya habían notado las chispas en cámara, pequeños dardos que no parecían bromas juguetonas. Ella, ya sabes, ayer cuando hablamos sabíamos que se iba, pero no sabíamos que se iba como inmediatamente, lo cual es una indicación de que, hombre,
esta cosa es un poco más complicada que solo que no pudieron llegar a un acuerdo sobre el dinero. Simplemente parece más serio. Ella está fuera del programa ahora. Comenzaron a circular clips de Molly y Steven discutiendo entre sí, peleándose por las elecciones de invitados, lanzando sombras sutiles sobre los cheques de pago, luchando por el tiempo-aire, como si las cámaras ni siquiera estuvieran grabando. El propio Steven avivó las llamas. En el aire, se jactó de haber luchado para asegurar grandes acuerdos de dinero para sus colegas, incluido Shannon Sharpe, antes de soltar una línea fría. No voy a venir a trabajar mañana. Los fans instantáneamente comenzaron a decodificarlo como una indirecta dirigida directamente a Molly. El tira y afloja solo se volvió más desordenado. Molly bromeó una vez diciendo que Steven prácticamente monitoreaba cada uno de sus movimientos, incluidos los viajes al baño. Su aguda respuesta no fue el tipo de réplica para reírse que los espectadores esperaban. Tenía mordiente, del tipo que hacía que el público se preguntara si la disputa había estallado fuera de la sala verde y directamente en sus salas de estar. A partir de ahí, Internet hizo lo que mejor sabe hacer Internet: entrar en espiral. Cada mirada, cada ocurrencia sarcástica, cada clip de lenguaje corporal tenso fue diseccionado como una película de Zapruder. Y según fuentes internas, todo llegó a un punto crítico en Connecticut, apenas semanas antes de la misteriosa salida de Molly, un estallido total del que el personal todavía susurra. El punto de quiebre no fue una pelea insignificante. Fue un colapso tan explosivo que, según los informes, la seguridad tuvo que intervenir. Dependiendo de quién cuente la historia, Steven acusó a Molly de venderlo, mientras que Molly respondió de inmediato, diciendo que él era quien la estaba socavando. Los productores se apresuraron tras bambalinas, tratando desesperadamente de borrar los mensajes de Slack y evitar que los altos mandos se enteraran. Pero esto no fue una disputa de la que te ríes y suavizas con un apretón de manos. Esta fue una detonación nuclear. Lo único que quedaba era el control de daños. Y esa consecuencia aterrizó directamente sobre los ejecutivos de ESPN. De repente, hubo declaraciones cálidas por todas partes, líneas de prensa pulidas sobre Molly, persiguiendo nuevas oportunidades y crecimiento personal. Burke Magnus, presidente de contenido de ESPN, incluso declaró que ella había sido una parte integral de la cadena desde 2006. Todo fue muy educado, muy corporativo, muy aquí no ha pasado nada. Pero cualquiera que haya estado en este juego sabe que cuando los trajes juran que no queda zapato por caer, es mejor que te prepares. La otra cosa que pensé, Steve, fue cuando le pagas a Stephen A. Smith 20 millones. Eso significa, bien, quien quiera que sea su coanfitrión, va a querer una cantidad exorbitante de dinero. Y entonces, ella podría haber estado ganando 2,5, 3 millones como anfitriona. Bueno, cuando Stephen A. está sentado allí ganando 20, bueno, tal vez ahora ella quiere ganar 10. Y tal vez ESPN diga, oh, te pagaremos 5, Molly. El momento hizo imposible ignorarlo. El adiós de Molly fue tendencia un minuto, y al siguiente, Malika Andrews aparece con una nueva y jugosa extensión de contrato. Los fans no se tragaron la coincidencia. Para ellos, parecía que ESPN había jugado una astuta partida de ajedrez, intercambiando silenciosamente reinas mientras esperaba que el público no se diera cuenta del cambio de tablero. Luego vino el críptico acto de Steven Ong en el aire. Puso su cara de colega triste, diciendo, «Decir que estoy bastante triste por eso es quedarse corto». Pero casi al mismo tiempo, golpeó a los fans con un muro de secreto. Los detalles, francamente, no son asunto suyo,
y no es como si yo supiera todos los detalles. Eso aterrizó como el sonido de un cristal rompiéndose detrás de una puerta cerrada. Redobló la apuesta. Esa historia es para que ella la cuente. ¿Tengo una idea? Por supuesto. ¿Voy a compartirla? No. Traducción. Lo que sea que haya pasado aquí fue lo suficientemente desagradable como para permanecer enterrado. Naturalmente, Internet se puso en modo detective. Cada sonrisa socarrona, mirada de reojo e intercambio incómodo entre Molly y Steven se reprodujo fotograma a fotograma como si fuera evidencia en un tribunal. Un clip viral mostró a Steven burlándose de los hábitos alimenticios de Molly durante una pausa comercial. ¿Fue solo una broma pasajera o una pulla personal que insinuaba mala sangre? De cualquier manera, la reacción negativa explotó. Los fans lo llamaron irrespetuoso. Algunos incluso lo etiquetaron como prueba de que su enemistad había estado hirviendo a fuego lento durante años. Y luego, como echar gasolina al fuego, la ex de Steven A. comenzó a soltar pruebas. Afirmó que Molly no solo estaba provocando drama por su cuenta, sino que supuestamente se estaba uniendo a gerentes de ESPN que tenían sus propios rencores contra el ascenso de Steven al dominio. Eso no es una disputa insignificante, es una guerra fría de oficina. Agregue a eso los susurros de que las demandas contractuales de Molly se habían disparado, provocando un tira y afloja por los cheques de pago y el tiempo aire, y de repente todo parecía menos una renuncia y más una lucha de poder que se volvió nuclear. Detrás de las brillantes luces del estudio y esas sonrisas perfectas para la televisión, los expertos susurraban sobre algo completamente diferente. Guerras de ego, rivalidades celosas y puñaladas por la espalda sacadas directamente de una telenovela en horario estelar. Pero aquí está la parte salvaje. Según la multitud de la conspiración, ESPN ni siquiera se estaba esforzando por solucionar el drama de Molly contra Stephen A. No. Su verdadero botón de pánico tenía que ver con la marca salvando las apariencias mientras las calificaciones disminuían y las cadenas rivales circulaban como tiburones. Los susurros volaban en todas direcciones. ¿Estaba Molly realmente tramando socavar a Steven? ¿Intentaba echarlo, arrebatarle su cheque de pago, o simplemente se negaba a desvanecerse en el fondo mientras el próximo gran éxito de ESPN ganaba impulso? Nadie podía separar los hechos del giro. Pero una cosa era obvia. Las apuestas eran más altas que nunca. Los problemas de salud de Molly la convirtieron en una villana improbable en todo esto. Sin embargo, cuando la ex de Steven A. arrastró su enfermedad al centro de atención, incendió Twitter. ¿Era cebo de simpatía o era parte de un plan de escape cuidadosamente programado para salir antes de que el drama se volviera nuclear? Los fans conectaron los puntos como detectives, pero cada línea conducía a más humo. Y en ese humo, ESPN perdió su mano firme. La presentadora de First Take. La mujer que mantenía el fuego de Stephen A. bajo control, de repente se había ido. La cadena se apresuró a llenar la silla mientras hambrientos reemplazos daban vueltas por encima como buitres. Oficialmente, ESPN insistió en que era lo de siempre. Extraoficialmente, el caos contaba otra historia. Steven A. solo lo hizo más confuso. Para un hombre que construyó su imperio sobre nunca reprimirse, su moderación fue ensordecedora. Los detalles, francamente, no son asunto suyo, les dijo a los espectadores,
escondiéndose detrás de la vaguedad. Ese no es Steven. La moderación no está en su ADN. Y ese silencio resonó más fuerte que cualquier diatriba que haya desatado. Estaba protegiendo a Molly, protegiéndose a sí mismo o sentado sobre una verdad tan explosiva que podría sacudir toda la sala de juntas de ESPN. Los fans destrozaron sus crípticos comentarios como pistas en una escena del crimen. Cada migaja hizo que el misterio fuera más grande, no más pequeño. Y luego, ¡boom!, el giro. Molly está fuera. Malikika está dentro. Mientras Molly empacaba sus cosas, Malikika Andrews fue presentada con un nuevo contrato que generó titulares. Para el público, no parecía aleatorio, sino orquestado, una jugada de poder. Las teorías explotaron. ¿Había estado ESPN planeando esto todo el tiempo? ¿Era Malikika la elegida mientras Molly era expulsada por la puerta de atrás? ¿O era Molly simplemente un daño colateral en una partida de ajedrez mucho más sucia que se jugaba detrás de las paredes de vidrio de ESPN? Un productor veterano, alguien que ha vivido más cambios internos de los que la mayoría de nosotros podemos contar, lo dijo sin rodeos. Olvídense de los juegos. La verdadera competencia en ESPN tiene que ver con el poder. Y nadie es intocable, ni siquiera las estrellas. Eso nos lleva directamente a Stephen A. Smith. Sus contratos son del tipo que esperarías de un margen de la NFL, no de un escritorio de programa de entrevistas. Y el efecto dominó es obvio. Cada vez que firma otro acuerdo monstruoso, la tensión dentro de Bristol aumenta algunos niveles. Luego está Malikika Andrews, moviéndose rápido y construyendo su propia influencia. En medio de todo esto, la repentina salida de Molly parece menos un cambio de rutina y más una consecuencia de una guerra territorial. Los ejecutivos lo harán girar como simples decisiones comerciales. Pero el momento se siente demasiado quirúrgico, como recortar a cualquiera que no se alinee perfectamente con la nueva jerarquía. Pero entonces el rumor comenzó a circular. Susurros de que Molly guardaba una carpeta de chantaje. Según varios expertos conectados, supuestamente tenía un alijo privado cargado con correos electrónicos confidenciales, grabaciones y años de información sucia fuera de registro tanto de ejecutivos como de talentos en el aire. Si incluso parte de eso existe, no es una carpeta, es un arma, algo que podría comprar influencia para un contrato cómodo o al menos un aterrizaje seguro en otro lugar. Una ex asistente de producción jura que vislumbró correos electrónicos relacionados con disputas contractuales y quejas desagradables. Otro experto afirma que existían notas de voz, intercambios incómodos entre presentadores y gerencia. Los detalles exactos aún están bloqueados, pero el hecho de que la gente crea que este alijo es real tiene al equipo legal de ESPN al borde, protegiéndose contra filtraciones como si fuera Fort Knox. Si una sola pieza de ese supuesto arsenal alguna vez saliera a la superficie en el momento equivocado, el imperio pulido de ESPN podría colapsar más rápido que un castillo de naipes. Un usuario dijo: Molly fue una de las únicas razones por las que solía ver el programa. Tuve que dejar de verlo porque Stephen A. estaba demasiado lleno de sí mismo. Se convirtió en una caricatura de sí mismo. El poder corrompe y ahora está actuando como un punk. Ninguno de sus coanfitriones, aparte de Molly, realmente lo criticaría porque tenían miedo de perder sus trabajos. Honestamente, la salida de Molly se siente menos como un movimiento profesional y más como la consecuencia de algo más grande y feo, a puerta cerrada. La gente no se traga las declaraciones pulidas o las palabras cuidadosamente elegidas de Stephen A.
No sé todos los detalles. Es un tipo que prospera expresando su opinión. Entonces, cuando de repente comienza a reprimirse, grita que hay más en esta historia de lo que nadie admite. Los fans ya están conectando los puntos. ¿Fue Molly expulsada para que Malikika pudiera entrar? ¿Sus problemas de salud influyeron en ello? ¿O se trataba realmente de dinero y poder? ¿Y qué pasa con esos susurros de una carpeta de chantaje? Real o no, solo la idea de ello tiene a la gente convencida de que hay esqueletos rondando en ESPN. El público no ve esto como una ruptura limpia. Para ellos, parece una partida de ajedrez que salió mal con Molly sacrificada para que la cadena pudiera fortalecer su control sobre quién recibe el protagonismo. Algunos piensan que fue traicionada, algunos piensan que estaba jugando su propio juego. Pero casi todos están de acuerdo en que esto no fue solo lo de siempre. Al final del día, como lo ven los fans, Molly no solo renunció, sino que quedó atrapada en medio de una lucha de poder que ESPN quería desesperadamente mantener en secreto. Y hasta que salga toda la verdad, la gente seguirá especulando porque el silencio en torno a esto habla más fuerte que las declaraciones.